Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de libres pensadores y pensadoras conscientes. Antes que nada quería agradecer a todos aquellos, a todos y a todas aquellas que me han enviado mensajes a través de las redes, porque el próximo viernes comenzaré el Camino de Santiago durante 5 días con Alfonso Rivera. Bueno, mientras vamos sumando gente, Chuspi, Estrella desde Uruguay, Susana, Caro presente, que has faltado el otro día, como te dije, te hemos puesto falta también desde Uruguay, mucha gente desde Latinoamérica, desde Uruguay, el otro día había gente desde Colombia, había gente desde Lima también. Vamos esperando que se sume la gente. Y como decía, Lola, ¿qué tal? Eh, Decía que el viernes, bueno, hoy estuve practicando, hoy estuve saliendo un par de horitas a caminar para ponerme en forma para el viernes partir estos 5 días a hacer el Camino de Santiago. Es mi primer camino, por lo tanto intentaré, mi propósito en este camino es disfrutar, aprender y de esto se trata, ¿no? Eh, entonces hoy vamos a hablar básicamente del miedo. Mientras esperamos que se vaya sumando más gente, Reboredo Chamorro, Noemí, ¿qué tal? Sonia. Como decía, hoy vamos a hablar básicamente del miedo. Del miedo he hablado en más de una oportunidad dentro de varios vídeos, pero en esta oportunidad quería hablar básicamente del miedo como emoción particular, ¿no? De una emoción particular. Me gustaría empezar por definir cómo se define el miedo. Curiosamente, el miedo se define como una angustia que una persona tiene por un riesgo o un daño que puede ser real o imaginario. Esto es muy importante. Nuestro cerebro, como he dicho en alguna oportunidad también, no distingue las cosas que pasan dentro de nuestro cerebro de las cosas que pasan fuera. Es decir, yo puedo generar un miedo imaginario y continuamente nuestra mente está presuponiendo cosas y curiosamente también nos estamos preocupando en lugar de ocuparnos de las situaciones que nos toca vivir, ¿no? Por lo tanto, la definición de miedo es esta angustia por un riesgo o un daño que puede ser real o imaginario. Por otro lado, hay otra parte de la definición que es una aprensión que alguien tiene a que lo que le suceda no es como lo deseaba. Esto también lo expliqué dentro de la programación no lingüística, que dentro de nuestra estructura de referencia nosotros tenemos un software y curiosamente esperamos o pretendemos que la vida del exterior se adapte a nuestra situación. Y cuando las cosas no son como a nosotros nos gustaría que fuera o como tendrían que ser o deberían de ser según nuestra estructura de referencia, esto nos provoca inseguridad y evidentemente nos provoca estrés y por lo tanto nos provoca miedo. Ya hablaré un poquito más adelante del concepto del estrés, porque el estrés básicamente es lo que nos genera este miedo. Luego iremos a una ronda de preguntas. Entonces, dentro del miedo básicamente se desencadena por una situación desagradable. Evidentemente, cuando tenemos situaciones agradables en nuestra vida, no se desencadena en nada desagradable. Este estrés viene por situaciones que nosotros consideramos, según nuestra estructura de referencia, como cosas desagradables y que no se ajustan a esa propia estructura de referencia. Y que son, como dijimos, imaginarias en ciertos casos o inclusive sin fundamento lógico. Por eso digo, un primer tip o un primer consejo a la hora de hablar de la gestión del miedo es darle lógica al miedo. El miedo tiene un gran componente emocional y muy poca lógica. En realidad, para afrontar este miedo tendría que invertir esta barra y darle más lógica y menos emocionalidad. ¿Cómo es darle más lógica? Es enfrentar a este miedo, no luchar con el miedo, porque curiosamente cuanto más luchamos con el miedo se hace más fuerte, o si ignoramos el miedo seguirá estando allí. Por lo tanto, no tenemos que luchar con ese miedo, sino que tenemos que enfrentar ese miedo de una manera lógica para darle a nuestra mente ciertos datos que hagan que esa disonancia cognitiva, es decir, esa disonancia de conocimiento entre lo que yo pienso que es y lo que realmente es,
se vaya achicando, para lo cual yo no tenga miedo a eso que estoy experimentando, ¿no? Por lo tanto, normalmente para que el miedo surja, es imprescindible la presencia de ciertos acontecimientos externos que nos generan inseguridad o nos generan ansiedad. También decimos en psicosomática clínica, y esto lo he expresado más de una oportunidad también en mis directos, que cuando esas situaciones estresantes superan nuestros umbrales de tolerancia, esa superación de los umbrales de tolerancia en esa energía es lo que genera esa conversión de enfermedades psíquicas, físicas o comportamentales, porque esa ansiedad o inseguridad que nos genera este miedo lleva a unas reacciones físicas por parte de la persona, que básicamente tienen dos ideas fundamentales, que son huir de la situación. Es un instinto totalmente de supervivencia. Cuando yo tengo miedo, huyo de la situación o me enfrento a la situación. Y muchas veces nos tenemos que enfrentar porque no podemos huir. En nuestro día a día esa enfrentación puede ser, tengo un compañero de trabajo, un jefe, alguien en una pelea, en disputa, en un problema con el coche o lo que fuera. Y entonces la persona que tengo enfrente de repente es más alto, es más fuerte, es más inteligente, tiene más dinero, es más guapo, y al final yo me estoy comparando continuamente, y si tengo que enfrentarme y esa comparación me lleva a mí a sentirme inferior, me lleva a esa desvalorización también, y por lo tanto en mi cuerpo se produce una cierta sintomatología. Esta idea de que algo pueda amenazar la seguridad o la integridad del propio individuo hace que en el cerebro se active automáticamente en el cerebro involuntariamente, y liberemos una serie de compuestos químicos que provocan ciertas reacciones en nuestro organismo. Es decir, cuando nosotros nos sentimos amenazados frente a una situación determinada, lo que hace nuestro cerebro es liberar una sustancia para prepararnos a huir o eventualmente a luchar, porque en psicología hablamos de que se habla de que el miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que permite básicamente al individuo mantenerse dentro de esos umbrales de tolerancia, y mantenernos o alejados de ese peligro que amenaza nuestra vida, o eventualmente nos mantiene a la defensiva para asegurar básicamente la supervivencia. Por lo tanto, el miedo sí también tiene un componente positivo. Lo que pasa que ahora hablaré o especificaré el concepto del eustrés y el distrés. Hay un estrés que es positivo y hay un estrés que es negativo. Y muchas veces lo que conocemos como estrés es lo que nos bloquea y no me deja reaccionar de una manera correcta frente a determinadas situaciones. Por lo tanto, como decimos, este miedo hace que mi cuerpo se prepare, porque requiere básicamente de una activación neuronal superior que a otras situaciones o acontecimientos que tenemos en nuestra vida. Es decir, cuando yo me siento amenazado o en peligro, básicamente mi cerebro empieza a actuar mucho más rápidamente, genera más conexiones neuronales para estar preparados frente a la situación de huir rápidamente y generar mucha glucosa en mi organismo, o eventualmente también enfrentarme. ¿Cómo sucede esto en nuestro cerebro? Básicamente nuestros sentidos recogen esta información del mundo exterior, y lo que hacen es reconocer este peligro inminente por lo que estoy viendo, por lo que estoy escuchando, por lo que estoy sintiendo, inclusive por lo que estoy degustando. Siento un peligro, esa información se lleva al cerebro y básicamente es interpretado en el cerebro como un peligro, y de ahí pasa al sistema límbico. El sistema límbico es nuestra parte nuestro cerebro emocional que gestiona las emociones, y esto dentro del sistema límbico hace que se active la amígdala, que lo que hace es básicamente liberar todas estas sustancias relacionadas al miedo. Por lo tanto, esta situación en mi estrés, que libera una sustancia, produce, curiosamente, al propio al ser vivo, se produce un aumento cardíaco, un aumento de la respiración, se produce adrenalina, se produce más glucosa, como decía,
en la sangre para poder correr más rápido o para poder tener más fuerza en el organismo. Se produce un cambio en la velocidad metabólica, se produce una contracción muscular y básicamente se dilatan las pupilas. Estas son las sintomatologías que aparecen cuando se activa en mi cerebro esta posibilidad de miedo. Un segundo que está entrando una llamada aquí. Bien, entonces, como dije, me gustaría diferenciar, porque no todo el mundo lo sabe, que tenemos el estrés. Básicamente, el estrés es cuando una persona tiene un cansancio psíquico o mental o físico, porque requiere un esfuerzo mayor al que comúnmente hace en determinadas situaciones. El estrés proviene porque vienen situaciones que nosotros principalmente son nuevas para nosotros, no controlamos y suceden de repente. Y esto hace que nuestro cuerpo de alguna manera se altere. Eso es básicamente el estrés. El estrés se produce en esa situación amenazante. Pero también tenemos el eustrés y el distrés. El eustrés lo conocemos como, está asociado a un estrés positivo. ¿Por qué a un estrés positivo? Porque curiosamente cuando experimentamos el eustrés, lo que pasa en nuestro cuerpo está asociado a la hormona de la felicidad, que es la dopamina, y lo que hace es liberar esta sustancia. Y en nuestro cuerpo, evidentemente, la serotonina, las endorfinas o las dopaminas producen alivio, aumentan nuestro sistema inmunitario también y producen un alivio curiosamente del otro tipo de estrés. Entonces, el eustrés es básicamente esta capacidad que nosotros tenemos como seres humanos para afrontar ciertas situaciones y poder salir de esa zona de confort. Entonces, es un conjunto de acciones que permiten al individuo mejorar el rendimiento en una determinada experiencia de su vida. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, este aumento de dopamina a través del eustrés nos permite salir de la zona de confort. Pero aquí estamos hablando evidentemente de que nos permite salir de la zona de confort de ciertas situaciones que nosotros no son peligrosas para nosotros. Es decir, no nos sentimos ni amenazados, ni no nos sentimos en peligro, ni inseguros. Es decir, el eustrés es como, por ejemplo, bueno, tengo que ir a dar una conferencia. Bueno, siento ese eustrés en mi vida, libero esa dopamina y me lleva a ir un paso más allá. Al final terminamos ampliando nuestra zona de confort y esto nos permite básicamente una autorrealización personal. Ese sería el concepto del eustrés. Por otro lado tenemos el concepto del distrés. El distrés está asociado a lo que se denomina el estrés negativo. ¿Por qué el estrés negativo? Porque cuando sentimos esta posible amenaza de nuestra propia vida, se produce mucho cortisol. Ya he hablado en otros vídeos que cuando nosotros estamos con mucho estrés o con mucho miedo, producimos cortisol y el cortisol hace que nuestro sistema inmunitario se afecte y se produzcan desequilibrios fisiológicos y psicológicos, que es lo que comúnmente conocemos como el propio estrés, ¿no? Básicamente cuando sucede esto, se activa, como dijimos, por esta amenaza. Esto implica un esfuerzo excesivo ante ciertos casos extremos y lo que nos puede llevar es a la liberación de todas estas sustancias de cortisol a tal punto de podernos llevar a sintomatologías psíquicas como puede ser una depresión o ansiedad. También recordemos que este tipo de estrés es muy, muy perjudicial para la salud, porque como decía, nuestro sistema inmunitario baja y estamos mucho más abiertos a la posibilidad de poder contraer cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier virus de los que andan ahora por allí, y entonces estoy más abierto, cuando estoy más estresado. Por lo tanto, hoy en día estamos mirando mucha información en la cual nos genera estrés. Y nos genera mucho miedo, miedo que me contagie, miedo que me pase algo, miedo que le pase algo a mis padres, miedo que le pase algo a mis abuelos, miedo que me pase a mí, miedo que no pueda ir a trabajar, mucho miedo. Este miedo, como digo, no es el estrés, el eustrés, el estrés positivo, sino que es un estrés negativo. Básicamente, ¿cuáles son los síntomas de este estrés negativo?
son síntomas cognitivos, como por ejemplo tenemos problemas de concentración o pérdidas de memoria. También tenemos síntomas emocionales, como por ejemplo cambios de humor o irritabilidad. Síntomas de la conducta, como puede ser cambia nuestra forma de alimentarnos o cambia, se altera nuestro sueño. O eventualmente síntomas físicos como pueden ser mareos, vómitos, dolores de cabeza. Este estrés, este miedo que provoca estrés, él libera cortisol, como dijimos, y produce estos síntomas cognitivos, emocionales, conductuales y físicos. De hecho, el otro día, comúnmente nosotros nos juntamos aquí en casa con unos amigos. En esta oportunidad estábamos con Natalia, de la directora del Centro de Medicina Integrativa aquí en Vigo, con Alfonso, que es el que voy a hacer el Camino de Santiago, con mi pareja Silvia, y cada tanto nos juntamos con amigos aquí en casa, hacemos cena y nos ponemos a debatir sobre determinados temas. Y en un momento mi pareja había sacado un tema de poder plantear diferentes aspectos o problemáticas que tenían las personas, ¿no? El individuo. Y uno de ellos era la duda. El primero que surgió fue el concepto de la duda, ¿no? Y entonces hablábamos de por qué dudábamos, ¿no? Y el ser humano duda porque tiene miedo a equivocarse. Tenemos miedo a equivocarse. También es importante destacar, ahora vuelvo a este concepto, a esta charla que teníamos aquí en casa. Tenemos dos miedos básicos. Uno es miedo a no ser amados. Y por lo tanto tenemos miedo a errar, miedo a que no me quieran, miedo a que no me acepten. Y entonces nosotros somos los únicos, el ser humano es el único mamífero que necesita de otro mamífero para poder crecer. Es decir, si un bebé lo dejas solo en una isla, termina muriendo si no hay alguien, una persona a cargo. Hay otros mamíferos que apenas nacer ya salen, como los delfines, salen nadando y pueden hacer su vida. Sin embargo, el ser humano no. Y el otro miedo es el miedo, que creo que también lo comenté en algún directo, miedo a no ser suficientemente buen padre, suficientemente buen orador, suficientemente buen esposo, esposa, marido, marida, todo lo que quieran. Entonces yo tengo mucho miedo al juicio de valor, al juicio que dirán los otros sobre mí. Yo no tengo formado mi propio juicio y entonces tengo miedo al juicio externo. Y por lo tanto, cuando tengo mucho miedo al juicio externo, es cuando no me siento suficientemente y tengo miedo a que me echen de la propia manada. Y se sabe, esta creencia en el inconsciente colectivo nos dice que cuando mi manada me echa, yo termino muriendo. Esto también lo expliqué en algún vídeo. Por lo tanto, estos son los dos miedos básicos: miedo a no ser amado y miedo a no ser suficientemente en todos los sentidos, a no dar la talla y a tener este juicio de valor negativo de nosotros mismos. Entonces, volviendo a estas charlas que estábamos teniendo aquí en casa, el primero era la duda, ¿no? Y entonces hablábamos de que teníamos miedo a dudar, miedo a equivocarnos principalmente, ¿no? Porque si me equivoco, tenemos también nosotros, o nuestro niño interior tiene miedo al castigo. A si me equivoco, me castigan, porque nos crían en este paradigma, ¿no? de que si el niño se equivoca, tiene el castigo, o si lo hace mal, tiene un castigo. En el colegio pasa lo mismo y no sacamos un aprendizaje de esta experiencia, ¿no? Y la otra cosa en la cual hablábamos, se surgió otro tema que era miedo. Había una persona que había estado en un curso y había tenido miedo al juicio, a lo que iban a decir de ella, ¿no? Y que se sintió muy mal, porque al final le habían hecho un juicio negativo, ¿no? Y al final no nos damos cuenta que ese juicio que nos hacen desde el exterior es un juicio que nos hacemos a nosotros mismos, o el juicio que me hace la persona es un juicio que está haciendo de él o de ella misma. Pero como tenemos este miedo a no ser amados, a no ser reconocidos, a no ser pertenecientes a esta manada, al final tenemos ese miedo a hacerlo mal. Como dice el tema del libro de los 4 acuerdos, que lo recomiendo, que lo estoy leyendo ahora por segunda vez, dice no tomarse las cosas de forma personal, que sería el segundo acuerdo. Pero tenemos este miedo al rechazo continuamente en nuestra vida, y entonces hacemos las cosas al final
por y para los demás en lugar de por y para mí. Y al final pongo esta careta y hago lo que quieren mis padres, lo que quiere el gobierno, lo que quiere la sociedad, lo que quieren mis hermanos, lo que quiere mi jefe, lo que quieren mis amigos. Y después tengo la santez de quejarme de que la situación no va como a mí me gustaría que fuera, porque termino haciendo cosas por y para los demás por este miedo que tengo a no ser aceptado o aceptada. Si quieren, para seguir, podemos hacer alguna ronda de preguntas hasta aquí, que ahora estamos 20 minutos, y ahora vamos a entrar en algunos conceptos básicos de cómo enfrentar el miedo. De hecho, en algunos directos que había hecho hace unos miércoles atrás, no me acuerdo si es un par de miércoles, había alguien no me acuerdo si era de Lima o de Colombia, que decía que no cambiaba, creo que fue en el directo de Soltar, decía que no cambiaba porque tenía mucho miedo a lo que pensaría su madre, ¿no? Y le explicaba que al final el miedo no era el miedo de la mujer adulta, sino que era miedo de su niña interior a no ser reconocida, ¿no? Entonces, al final tenemos este niño o esta niña interior que trata continuamente de ser aceptado y aceptada por su entorno, y cuando las cosas no salen se siente amenazado o amenazada. Paquila Flor, ¿cómo se llama el libro? Se llama Los Cuatro Acuerdos. No me acuerdo, creo que lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí, porque le estoy diciendo por segunda vez. Aquí está. Doctor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Caro me regaló, mi prima que creo que está por allí en Uruguay, me regaló el quinto acuerdo, que también lo leí. Es un libro muy recomendable, en el cual dice que no nos tenemos que tomar las cosas de forma personal. Vamos a ir a una ronda de preguntas, si quieren, antes de entrar en algunos tips de cómo gestionar nuestros propios miedos. Ya hemos dicho que básicamente uno de los tips es ponerle más lógica y no tanta emocionalidad. Y por otro lado, dijimos, otra cosa que dije para enfrentar el miedo es no luchar contra el miedo, sino que enfrentarlo, ni ignorarlo, ni tampoco luchar, porque cuanto más lucho con el miedo más grande se hace y por lo tanto más difícil me cuesta salir. Vamos, si no hay preguntas, voy a entrar directamente a esta parte de cómo nos preparamos para afrontar este miedo. Básicamente el miedo tiene 5 pasos, ¿no? Primero, tenemos que decidir enfrentar cualquier miedo que tengamos en nuestra vida. Tomar una decisión, como hablábamos en el vídeo del apego, el separar, el dejar un trabajo, el dejar una pareja, el irme de viaje, el emprender un negocio o lo que fuera. Es decir, decidir enfrentar este miedo. El segundo paso sería prepararme. Muchas veces podemos prepararnos a través con un coach o nosotros mismos, prepararnos mentalmente, leyéndonos, formándonos. Este sería el segundo paso. El tercer punto sería dar ese paso para enfrentar ese miedo. El primero es decidir enfrentarlo, el segundo, prepararse para enfrentarlo, y el tercer punto es dar ese paso, salir de esa zona de confort. Una vez que salimos de esa zona de confort, muchas veces o en la mayoría de los casos, cuando nos damos cuenta que al final nuestro miedo es un miedo mental y nada más que mental, por algo que nosotros presuponemos, fruto de que las situaciones de nuestra vida no se ajustan a como nosotros nos gustaría que fueran, entonces ahí cuando damos ese paso nos damos cuenta que en realidad desaparece totalmente ese miedo. Cuando no dudamos, el otro día en esta reunión Alfonso decía una idea muy interesante, ¿no? Que en la duda existen muchas posibilidades, pero cuando uno toma esa decisión es cuando confluye, todas esas ideas confluyen en esa decisión, y curiosamente el resto de las opciones, dejan de ser, caen. Es decir, yo decido por algo, tengo miedo a equivocarme, pero al final decido, no dudo, decido. Es importante entender que cuando yo decido algo y no dudo, no tengo miedo a decidir frente a una situación en coherencia emocional, como digo siempre, entre pensar, sentir y la forma en la cual
tengo de actuar, cuando yo decido y tomo esa decisión entre todas las opciones que tengo y el resto de las opciones caen, esa decisión que tomo también es correcta, independientemente de que el resultado que obtenga no sea el que yo espero. Porque lo que tenemos que entender es de que cada experiencia, como decimos en el mundo del coaching, no hay fracaso, tan solo aprendizaje. Es decir, cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida con valentía y con decisión, sin miedo, lo que hace es llevarnos a una experiencia en el cual lo que tenemos que hacer a partir de ese momento es tomar el aprendizaje de esta experiencia, que sería básicamente el quinto punto. Dijimos, decidir enfrentar el miedo, prepararse frente a esa situación, dar el paso de enfrentarlo, disfrutar de haber salido de esa zona de confort y por último, aprender de esa experiencia. Por lo tanto, al tomar esa decisión, de todas las opciones que hay, el resto caen y esta decisión, independientemente, vuelvo a insistir, de que no tenga el resultado que yo quiero que tenga, me sirve como aprendizaje y experiencia, ya que la experiencia no deja de ser un grado en la persona. La experiencia es un grado, porque ya sabemos que esa decisión que he tomado, si yo soy capaz de aprender de esa decisión, ya no la volveré a tomar. Otras cosas, porque aquí me preguntaban, creo que por aquí, Ross, ¿y qué se hace con el miedo? Es lo que estoy hablando, Ross, de poder enfrentar este miedo. Y por otro lado, hay otras técnicas, como por ejemplo poner foco en la respiración, poner cada vez que estamos muy agobiados, con mucho estrés, es concentrarnos en nuestra respiración, que esto tiene la capacidad de liberar también endorfinas o serotonina que nos ayudan a aliviar este estrés. Por lo tanto, importante concentrarnos en nuestra respiración. Otra técnica muy utilizada para liberar beta-endorfinas, es decir, cuando estoy con muchos pensamientos estresantes en mi vida, es caminar aproximadamente durante 15 o 20 minutos de manera acelerada. Eso hace que mi cerebro se active de una manera totalmente diferente y liberamos esas beta-endorfinas, que es como pasar esos pensamientos negativos por agua fría, como dice Mario Alonso Puig, ¿no? Entonces, toda esta gestión del miedo, evidentemente, siempre vamos a tener miedo en nuestra vida con diferentes situaciones, pero es importante entender que muchas veces ese miedo no es un miedo que sea real, sino que es miedo fruto de que las situaciones, yo interpreto que la situación es amenazante para mí porque me dijeron algo que no encaja con mi estructura de referencia, y al sentirme amenazado o amenazada, eso me genera estrés, eso me hace entrar en ese estrés negativo, me hace liberar cortisol y como dije, me aparece un montón de sintomatología psíquica, conductual, emocional, comportamental, que no me favorecen en absoluto. Más conceptos aquí, alguna otra pregunta que estemos por allí. Mamen, ¿qué tal? Marce Frías, muchas gracias. Jorge, por tus vivos. Gracias a todos y a todas ustedes por estar del otro lado. Gente, sé que hay algunas personas que se lo guardan para ver estos directos y que pueden sacar. La idea es poder aportar mi granito de arena para que podamos gestionar nuestra vida de una manera mejor y poder alcanzar todos los objetivos personales y profesionales que nos proponemos, porque al final, como dije en el Kybalión, el universo es mente y todo sale de aquí podemos al final mover montañas. Así que más preguntas que tengan por allí. Vértigo, curiosamente el vértigo en la psicosomática clínica, acá dice Mamen, vértigo es pérdida de referencias, ¿no? Cuando tenemos esa pérdida de referencias y no tenemos las cosas controladas, nos producen ciertos dolores de cabeza, ciertas cefaleas, ciertos vértigos e inclusive migrañas, ¿no? El vértigo es cuando yo no pierdo una referencia. Puede ser alguien como que para una referencia para mí, mi padre, mi madre, un abuelo, un jefe fallece o muere. Yo puedo experimentar esos vértigos porque mi lectura
y a nivel psicosomático significa, mi lectura cerebral, es esta pérdida de referencia, es esta pérdida de este faro, por eso me produce los vértigos. Además me estaba preguntando, ¿vértigo es miedo? Sí, esta pérdida de referencias, como te explico, a nivel sintomatología, en psicosomática clínica, definimos que el vértigo es esta pérdida de referencias, es este faro que yo tengo que de alguna manera me guía dentro de esa cierta seguridad y al final cuando yo no lo tengo, tengo ese miedo que me lleva a producir esos vértigos, ¿no? Más preguntas que tengan por allí, hablando del miedo, de cómo gestionarlo, hemos hablado de cómo gestionar el miedo, todo lo que provoca, la sintomatología que provoca, las cosas que nos provocan ese estrés, fruto de que las situaciones no se ajustan, que nos sentimos amenazados. Como dije al principio, para los que o las que recién se integran a este directo, también está esa parte del miedo positiva que me permite estar alerta frente a determinadas situaciones en mi vida y dar una respuesta inmediata, pura y exclusivamente de supervivencia. Al final, o huyo o me enfrento a esa situación. Y cuando están superados esos umbrales de tolerancia, al final luego se produce ese sacar todo ese exceso de energía. Hay un documental de las 5 leyes de la medicina germánica en YouTube que pone el ejemplo del gato y el ratón. Es decir, cuando el ratón tiene el estrés porque el gato frente a esta amenaza, entonces el gato huye, evidentemente no se puede enfrentar, el ratón huye, no se puede enfrentar al gato y curiosamente lo que hace su cuerpo es desarrollar en sus pulmones células para abrir sus alvéolos y poder correr más rápidamente y poder salvarse de esta situación. Si el ratón corrió 2 minutos una vez que llega, porque acá no tiene dos opciones, o corre rápidamente y se salva, o eventualmente lo comen y muere. Por lo tanto, el ratón desarrolla todas estas células. Perdón, se había puesto en pausa el vídeo. Entonces, al cabo de estos 2 minutos, el ratón ya desecha todas estas células, esta proliferación de células. ¿Qué pasa con el ser humano? Que cuando le dicen, por ejemplo, que tiene un cáncer, es este gato, esta amenaza que tiene y su mente empieza a tratar de escaparse continuamente de este gato metafórico que es la muerte, este miedo a la muerte, y curiosamente también el miedo a la muerte lo asociamos en psicosomática clínica por ejemplo, como puede ser una neumonía o un cáncer de pulmón. Curiosamente, todas estas situaciones del COVID o la gente que ha fallecido por COVID, no por COVID, con COVID, han fallecido con neumonía, que curiosamente en psicosomática clínica decimos que es este miedo a la muerte. Por lo tanto, todos este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en día, mirando tanta noticia que nos genera estrés, que nos genera miedo, recomiendo tratar de mirar los noticieros lo menor posible para no generar este estrés y por lo tanto no tener más miedo, porque si tenemos mucho miedo pasa todo lo que dije anteriormente. Entonces, en la medida de lo posible, traten de disfrutar de otra manera. Bien, nos quedan los últimos 5 minutos de estos 40 habitualmente que hacemos todos los miércoles. El viernes empezaré el Camino de Santiago, iré haciendo algunos directos o colgaré algunos vídeos en Instagram de lo que vamos aprendiendo con el amigo Alfonso, de las enseñanzas que nos deje el camino en cada etapa, conociendo gente, aprendiendo de la situación. Es mi primera vez, a pesar de que ya hace 18 años que estoy aquí en Galicia, es la primera vez que voy a hacer el Camino de Santiago, muy ilusionado. Hoy salí a caminar un poco, salimos con Silvia y bueno, bastante bien, así que iré informando en estos próximos días, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes, y el próximo miércoles hablaré un poco del resumen de todo lo que hemos aprendido en el camino. A ver si hay más. Aquí alguna. Soy profesora y tengo un alumno que tiene trastorno de conducta. En ciertas ocasiones ha llegado a la agresividad. ¿Cómo se pueden afrontar esos casos? Bien, a ver, está claro que cuando un niño o cuando un adolescente al final tiene mucha agresividad,
es una agresividad que no la tiene, como dije anteriormente, no lo puedes tomar como algo personal, sino que ese alumno intenta hacer una descarga de esa agresividad que ya la viene trayendo evidentemente de su casa, que inclusive la puede heredar, como he explicado también a través de la epigenética, ¿no? De cómo podemos heredar ciertos comportamientos, ciertas emociones. Por lo tanto, es importante tratar de dar la mayor cantidad de amor, en ese caso, a ese niño, porque cuando hay alguien que es muy agresivo es porque hay una carencia muy importante, una carencia afectiva, y hay una necesidad de que lo reconozcan. Es esa agresividad para ser reconocido en el entorno. Por lo tanto, estos trastornos de conducta es sentarse con ese niño y tratar de hablar con ese niño o con ese adolescente desde el amor, para darle ese reconocimiento que está necesitando y que lo está experimentando, o lo proyecta a través de esa conducta. Carol dice, ¿qué opinas de los químicos, remedios que ayudan a generar sustancias que uno solo no puede generar? Para vos es un complemento durante algún tratamiento. Bien, a ver, yo comparto lo que dice mi amigo Rafael Santandreu, en el cual la mayoría, por ejemplo, de los casos de ansiedad o depresión, el 90% de los casos no tendrían que medicarse, porque pueden salvarse sin la medicación. La medicación, no olvidemos que nos genera, muchas veces nos genera adicción, y después cuando la dejamos de tomar esa medicación tenemos el mono y nos parece que tenemos más ansiedad, y en definitiva es a través de esos químicos. Entonces, nadie dice que no tomes un medicamento puntual en un momento de tu vida cuando estás muy ansioso, o tomes un diazepam, algo puntual. Pero lo que no estoy de acuerdo es tomar eso de forma periódica o diaria en tu vida, para tratar de compensar esas historias, porque al final como decimos en psicosomática, en transgeneracional, estamos atacando el síntoma, pero no trabajamos el problema, de dónde viene la causa. Entonces, si solamente estamos trabajando el síntoma, siempre vamos a tener que estar haciendo es tomando el medicamento, y vamos a depender pura y exclusivamente del medicamento. Isa dice, miedo por la salud, varias operaciones en 2 años. Está claro que evidentemente cuando uno va teniendo ciertas experiencias, nuestro cerebro va guardando ciertas experiencias de referencia, que lo que hacen evidentemente, cuando es como un anclaje, ¿no? Cuando tú te encuentras con una situación que de repente tienes un resfriado, pero ya habías tenido otras experiencias relacionadas también a la salud, en las cuales fueron negativas, porque te operaron o porque estuviste con problemas o cerca de la muerte o lo que fuera, esa información tu cerebro la guarda como peligrosa, y evidentemente va a tener miedo en lo sucesivo cuando se encuentre con una situación similar. Aquí es donde decía que teníamos que dar más lógica a la situación y tratar esa problemática de fondo, porque no necesariamente que las situaciones hayan pasado en el pasado no necesariamente tienen que seguir pasando en el futuro, en el presente o en el futuro. Por lo tanto, es importante dar una lógica a esa emocionalidad o ese miedo. Miedo en niños, Ross, lo que siempre digo, cuando el niño es menor de 10 años, el miedo no le pertenece al niño, el miedo le pertenece a la madre. Por lo tanto, tenemos que ir a analizar cuáles son aquellos miedos que tiene la madre principalmente. Si el niño tiene menos de 10 años, porque el niño o la niña están haciendo lo que se denomina la incorporación emocional, es decir, absorbe esa energía de la madre, termina psicomatizando al niño, porque el niño inconscientemente piensa de que si la madre le pasa algo, al final el que va a pringar es el niño o la niña. Por lo tanto, aquí hay que ver qué edad tiene ese niño o esa niña, y trabajar principalmente con la madre. ¿Qué más? Recordarles también que en octubre vamos a hacer un curso aquí en Vigo, para aquellos y aquellas que estén interesadas, de kinesiología aplicada al coaching, con Enrique Maquier, y vamos a hablar de muchos test kinesiológicos que pueden aplicar como terapeutas, o simplemente para testearse en su día a día. Serán 2 fines de semana. Más las últimas, que la posible adicción es un problema aún mayor a la solución que quisimos tomar.
Sí, en este caso al final el problema, cuando no vamos a la causa del problema y no solucionamos el problema y solamente estamos solucionando el síntoma, esto puede generar un problema aún mayor, porque al final la sintomatología la seguimos teniendo, le estamos agregando un químico para tapar esa sintomatología y al final esa sintomatología siempre va a estar ahí. Si saco el químico, la sintomatología nuevamente aparece y estamos que al final, como dice el dicho, el remedio es peor que la enfermedad. Bien, entonces, por aquí nomás, gracias a todos y a todas por estar allí, como todos los miércoles, 40 minutos, que es lo que duran aproximadamente estos directos. El miércoles que viene estaré hablando de mi experiencia en el Camino de Santiago, que me iré el viernes hasta el día martes o miércoles. Así que este vídeo, como digo siempre, va a quedar en Instagram o en el Facebook, también lo compartiré. Si tienen algún tema que quieran trabajar o tratar, lo podemos hacer, me lo mandan a través de mensaje. Y ha sido un gusto, como todos los miércoles, compartir con todos ustedes y todas ustedes estos conocimientos de libres pensadores y pensadoras conscientes. Ha sido un gusto, como digo, espero que hayan sacado alguna pincelada de cómo gestionar vuestros miedos y los veo y las veo el siguiente miércoles. Chao y paz infinita.